Bienvenidos al estudio del capítulo 21 del libro de Job. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en todos estos estudios. Ya vamos en el capítulo 21. Sabemos que Job es un libro que tiene mucho que analizar, mucho que decir de todas aquellas situaciones que vivió Job, tan terribles, tan tremendas, pero también tanto que nos enseñan a nosotros en cada una de sus capítulos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estudiar y reflexionar de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos permite, Señor, leer tu palabra, porque podemos pedir la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para poderle entender, para poder hablar, Señor, también con claridad. Ayúdanos en este tiempo de estudio de este capítulo, Señor, y que podamos, Señor, salir edificados, podamos salir entendidos de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues empezaremos con una pregunta. ¿Alguna vez usted ha codiciado algo de alguien? ¿O ha sentido envidia también de alguien? ¿O se ha enojado porque el malvado prospera más que, o le salen mejor las cosas? Aquellos que están lejos de Dios, que aquellos que muchas veces estamos más cerca de Dios, que haciendo el mal le sale bien a esas personas para su vida, para su familia, para su riqueza. Y es algo que sabemos que todos hemos pasado, todos hemos padecido en determinado momento el cuestionarnos, el cuestionar a Dios acerca de las bendiciones que otros pueden recibir, que a lo mejor ellos no saben que son bendiciones, le llaman suerte, le llaman a su esfuerzo, a que es el resultado de su esfuerzo. Nosotros sabemos que más allá del esforzarnos siempre va a estar la bendición de Dios. Bueno, sabemos que también que desde el capítulo 4 de Job hay diversas acusaciones de sus amigos a Job, y Job responde a cada una de ellas. Antes de empezar, bueno, vamos a meditar un poquito. Sabemos que es importante que nosotros entendamos que nuestra fe tiene que ser probada. Y dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Si no produce paciencia, entonces no es una prueba de fe. Es a veces una prueba de nuestras fuerzas, de nuestro entendimiento, pero no de nuestra fe. Solo ese fruto del Espíritu produce paciencia. Como dijimos, nuestra fe tiene que ser probada. Esto es que debemos entender que la fe tiene que estar, más bien que tiene que ser a prueba de no olvidarnos o separarnos de Dios, porque ese es el punto. Satanás quiere generar una división cuando hay una unidad. Si nuestra vida está unida a la de Cristo, Satanás quiere que nosotros nos olvidemos de quién es nuestro Señor y quién es nuestro Salvador. Pablo dice en Romanos 8, sabemos todo el versículo 28, lo conocemos muy bien todos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto quiere decir que pase lo que pase, nuestra fe tiene que salir victoriosa porque somos llamados a ser fieles y perseverantes hasta el final con Dios. Dios nos dará la recompensa y dice que la recompensa es la corona de la vida. Más que una medalla de oro, más que cualquier otro galardón, Dios nos premia. También sabemos que en Hebreos 11 nos dice que todo aquel que se acerca a Dios primero tiene que conocer que Él existe y que galardona a los que le buscan. Bueno, vivamos para alcanzar esta vida eterna a pesar de cualquier circunstancia. Vamos a reflexionar directamente sobre el Job 21. Sin embargo, al final tendremos una reflexión que nos ayuda a entender mejor este capítulo. Bueno, es que tenemos esta palabra que podemos complementar el libro de Job con otros versículos, con otros capítulos, con otros libros, con otros personajes,
¿Por qué? Porque sabemos que lo que le pasa a Job, nosotros también lo padecemos de una manera diferente, totalmente diferente, pero nos podemos apoyar en esa vida de Job. Este capítulo es la sexta respuesta de Job y que aún era capaz de contestar a pesar de todas aquellas acusaciones que le habían hecho. En lo personal, creo que habría sido mejor que no hubiera tratado de responder a la acusación brutal de Sofar, porque se estaba defendiendo. A veces no debemos contestar acusaciones falsas, porque no dejamos actuar a Dios en nosotros y podemos hacerlo con nuestra razón, con nuestro entendimiento, pero podemos dejar a un lado la presencia de Dios. O no le damos la importancia a veces que Él tiene para esto. Sofar dijo que Job no solo era un impío, sino que además lo llamó hipócrita. Pero vemos, esto fue en el capítulo anterior, pero en este capítulo vamos a ver cómo Job iba a defenderse una vez más. Job estaba cansado de oír acusaciones falsas que ellos estaban presentando y que él ahora apelaría, ¿no?, a un tribunal superior, esto es, a Dios. Estaba de acuerdo con ellos en que los malvados serían castigados, pero insistiría en que la exposición de Sofar no se aplicaba para su caso. En este capítulo 21 vamos a dividir principalmente en dos apartados. El primero es el problema de la prosperidad de los impíos y el segundo apartado, la sabiduría de Dios y la prosperidad de los impíos. Aquí este capítulo tiene 34 versículos, así es que los trataremos de leer, todos los vamos a leer, pero trataremos de explicar solo ciertos y en la reflexión final estamos abarcando todos estos 34 versículos que se resumen. Bueno, dice el problema de la prosperidad de los impíos. Este primer apartado lo vamos a dividir en 3 secciones. La primera sección es el alegato de la apertura de Job. Y estamos hablando básicamente de los primeros 3 versículos y dice así: Entonces respondió Job y dijo: Oigan atentamente mi palabra y sea esto el consuelo que me den. Tolérenme y háblenme y después de que haya hablado, me escarnezcan. Esto quiere decir que búrlense de mí. Otra versión lo dice así. Estos 3 primeros versículos del capítulo están en la Reina Valera 1960. Les hago esta aclaración porque después vamos a cambiar la versión. Vemos que la dureza de Job hacia sus amigos no ha disminuido en el absoluto. O sea, fueron muy duros en acusar, pero también Job era muy duro en exponer también lo que él tenía y lo que iba a responder a sus amigos. Se hablan con palabras agudas y a veces sarcásticas entre sí. También vemos que sus amigos no lo escuchaban porque vemos en los diferentes capítulos que le han repetido acusación tras acusación. Pero Job enfatiza que lo debían dejar de hablar. Ahora bien, lo que Job necesitaba era consuelo, no burlas, menosprecio y mucho menos acusaciones. Y eso es lo que, por eso les pedí a ellos que no lo interrumpieran, que él pudiera hablar lo que él quería decirles, pero que después podían decir de él lo que quisieran. Él estaba también entretenido con contestarles y creo que sus contestaciones fueron buenas. Al final lo vamos a hacer en ese resumen. Sin embargo, había una dureza en esas contestaciones. En segunda parte de este primer apartado, Job considera la prosperidad de los impíos y vamos a ver desde el versículo 4 hasta el 16. Bien, esto dice: ¿acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Eso dice la Reina Valera. Y la Nueva Traducción Viviente en esta segunda parte de este versículo dice: tengo buenas razones para estar tan impaciente. O sea, Job era un hombre que razonaba y pensaba, sin embargo, tenía emociones.
Esto demuestra que en esta contestación que nuevamente que el verdadero punto de la crisis de Job era un conflicto con Dios, no era con sus amigos, especialmente con este último cuestionamiento que le hicieron. Su crisis era fundamentalmente de naturaleza espiritual, lo podemos hoy ver, mucho más que una crisis médica, una crisis económica, una crisis social o una crisis familiar, porque él fue atacado en todos estos aspectos por Satanás, lo sabemos. Sin embargo, su situación era con Dios. Su lucha era contra Dios. Y se preguntaba dónde estaba Dios en medio de este tiempo tan oscuro. Por eso también a lo mejor él escuchaba la voz de sus amigos, los cuestionamientos, pero él en realidad quería escuchar la voz de Dios. Pero bueno, en el versículo 5 continuemos, mírenme y espontáneamente, dice, y espántense, perdón. Quédense atónitos, es lo que le estaba diciendo, y pongan la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro y el temblor estremece mi carne. La Nueva Traducción Viviente dice, cuando pienso en lo que estoy diciendo, me estremezco y mi cuerpo tiembla. Esto quiere decir que él, a lo que ahorita vamos a meditar, le causaba un conflicto, un problema, una angustia o algún enojo. Hasta ahora los amigos de Job miraban y en su mayoría a las acusaciones que tenían contra él y lo condenaban. Él quería que ellos dieran un paso atrás. Él deseaba que mejor ya no le dijera nada, por así decirlo de alguna otra manera, y se espantaban de lo que había sucedido a este hombre bueno y piadoso. Ellos lo conocían, ellos sabían, sin embargo, volvemos desde el capítulo 4, se fueron enredando en todas esas acusaciones o esos cuestionamientos en la vida de Job. Vamos a ver ahorita desde el versículo 7 al 13 de manera directa todas esas palabras que Job decía. ¿Por qué viven los impíos, es decir, los malvados, y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus tesoros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Estos 6 versículos dicen, no son afectados en su economía, no son afectados en su familia, no hay castigo de Dios a los incrédulos, no son afectados en sus pertenencias, sus hijos parecen ser felices y libres, hacen fiestas y mueren sin remordimientos. Muchas veces nosotros podemos caer en todos estos cuestionamientos. Por eso les decía, nos podemos ver y reflejar a lo mejor en esas quejas de Job. A lo mejor tenemos otra causa muy diferente a la de Job, pero podemos a veces voltear a ver a otros o ver otras circunstancias también de otros. Y no solo podemos envidiarlas, codiciarlas, sino también eso genera en nosotros alguna amargura y una división con Dios. Por eso Job está haciendo esta reflexión, pero no nos adelantemos a juzgar mal a Job, solo estamos diciendo lo que estaba diciendo en ese momento. En el capítulo anterior, Sofar dijo que los impíos mueren prematuramente. Esto está en Job 20, del 4 al 11. Job, en cambio, insistió en estos versículos que estamos leyendo, que los impíos viven y se envejecen. Job señalaba una falacia que es lo que estaba diciendo Sofar, que sus argumentos estaban basados en que los impíos mueren prematuramente, y no era así. Los malos no siempre sufren en esta vida, y eso lo sabemos. En realidad hasta pueden prosperar, no siempre son eliminados. Algunos a veces llegan a alcanzar una edad avanzada.
sus posesiones permanecen intactas y sus hijos pueden heredarlas. Y eso lo podemos ver. Pero Dios no nos ha dicho que volteemos a los lados, puestos los ojos en Jesús. Eso es nuestra mirada, esa es nuestra dirección donde tenemos que caminar. Lo que pase con otros, Dios lo resolverá en su momento. Dios le dará a cada uno lo que le corresponde. Dios es un Dios justo y eso lo tenemos que tener seguro de nuestra vida. No debemos pensar que es un Dios injusto. Pero Job reflexionaba, decía que esto es porque se dedicaba a veces, más bien lo observaba, porque él se dedicaba a la crianza de algunos animales. Y ve a algunos individuos que se dedicaban a lo mismo, que eran malos, muy ricos, con familias grandes y prósperas. Ciertamente es algo que él observaba. Sin embargo, recordemos también que esto era algo que le molestaba mucho al rey David. Por ejemplo, en el Salmo 37-35, dijo: vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Sin embargo, también se dio cuenta David que Dios actuaba finalmente con juicio para los malvados. Y eso nosotros debemos ver a Cristo y Él se encargará, no que nosotros le digamos a Cristo que se encargue de ellos, porque ya en su palabra nos los ha enseñado. También podemos ver esto en otros personajes que había de alguna otra manera en a veces cuestionamientos y reclamos a Dios. Pero esto nos enseña a nosotros que no somos los únicos, que hay personajes bíblicos que pasaron por circunstancias similares. ¿Por qué? Porque pensaban, aunque a veces Dios no les respondía o Dios no les escuchaba. Aquí lo importante es que nosotros entendamos que siempre Dios nos va a escuchar. La respuesta vendrá de Él en su momento y en su tiempo, a cada uno de manera que le corresponde. Por ejemplo, seguimos en el versículo 14 al 16. Dicen pues: a Dios, apártate de nosotros. Esto está hablando, siguen hablando de los impíos, de los malvados, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos?, se preguntan ellos. ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Job decía que ellos, o sea, los malvados y los impíos, no quieren a Dios. De modo insultante dicen que no necesitaban a Dios, ni deseaban saber de su voluntad, ni que Dios les pueda dar a ellos lo que puedan conseguir por sí mismos, por sus propios esfuerzos, por sus capacidades. Y termina diciendo algo que él no le aplicaba a él. Dice: yo no pertenezco a esta clase de gente. Yo no soy uno de los impíos. Por lo tanto, lo que dicen ustedes no me aplica a mí. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Cuando alguien cuestiona o nos acusa en nuestra fe, nosotros podamos entender que cuando hay algo que están diciendo que no es una verdad, no nos enredemos en querer a veces responder, sino muchas veces mostremos el amor de Dios en nosotros. Un ejemplo: Nehemías fue acusado cuando fue a restaurar las murallas y resulta que lo acusaban o le decían que él quería ser rey. Y él volteó y vio su corazón y vio lo que había en él. Y ese tal cosa no era su deseo. Por lo tanto, él respondió de acuerdo a eso que él conocía. Dios nos puede dar a mostrar a nosotros mismos las intenciones de otras personas, pero también Dios nos conoce a nosotros y nos puede examinar en nuestras intenciones de lo que estamos haciendo o de lo que nosotros queremos. Bueno, hasta el versículo 16 era esta primera parte que íbamos a ver. En esta segunda parte, la sabiduría de Dios y la prosperidad de los impíos, tiene otro ya sentido Job de mostrarle a sus amigos. En esta segunda parte, pero hay una primera intervención. Dios permite
que los malvados prosperen, al menos en su propio tiempo. Al menos en su propio tiempo, es decir, en esta tierra muchas veces. O algunos de ellos, no todos los malvados prosperan, ni todos los malvados no mueren a veces en circunstancias de acuerdo a los hechos malos que pueden hacer. Pero ahora vamos a cambiar la versión para poderlo entender mejor y leer un poco más de corrido. El versículo 17 dice: sin embargo, la luz de los malvados parece no extinguirse nunca. ¿Alguna vez tienen problemas? ¿Acaso Dios les reparte dolores con enojo? ¿Se los lleva el viento como la paja? ¿Los arrastra la tormenta como el heno? De ninguna manera. Ustedes dicen: bien, al menos Dios castigará a los hijos de ellos. Pero yo digo que Él debería castigar a los que pecan para que comprendan su juicio. Eso es lo que le está diciendo Job a sus amigos, ¿no? Que vean dice el 20, que vean con sus propios ojos su destrucción y beban en abundancia del enojo del Todopoderoso, pues después de muertos no les importará lo que suceda con sus familias. Bueno, aquí podemos ver que en esta sección Job estaba diciendo que los malvados no tienen más problemas que lo que una persona normal tiene. Los mismos padecimientos existen en todo el mundo. Las mismas circunstancias nos pueden suceder a cristianos o no cristianos. Solo que nuestra perspectiva y nuestro enfoque está en Dios, no en lo que sucede en este mundo. Muchas veces no podemos encontrar alguna razón de por qué nos suceden situaciones de vida, pero hay otras cosas que son consecuencias de nuestro andar. Y eso tenemos que entenderlo. Sin embargo, la muerte, aquí está diciendo Job, no hace acepción de personas. Y llega el momento en que la muerte golpea la puerta del malvado. Llegará también, dice Job, de alguna otra manera. Él lo expresa, pero nosotros lo sabemos, vuelvo a lo mismo, porque tenemos un Nuevo Testamento que nos enseña. Nos llegará el momento del juicio, cuando el impío, por eso dice Job, beberá de la ira de Todopoderoso. Y así Job les mostró a sus amigos que los proverbios que ellos decían no eran ciertos, pero eso no quería decir que Dios no iba a juzgar a los impíos algún día. Él podía también en todos estos cuestionamientos, volvemos, su problema no era con sus amigos, su problema o su enojo o su situación estaba con Dios, pero se los expresaba a sus amigos. Y dice que estos podrán disfrutar todos los placeres disponibles en este mundo, porque esa será la última oportunidad que tengan de disfrutar algo. Pero finalmente van a ser juzgados. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que no nos preocupemos, volvemos por el caminar de personas que a lo mejor no son nuestros amigos, tampoco serán nuestros enemigos, pero que veamos que están haciendo algo mal, sus vidas no se vuelven a Dios. Entonces no nos preocupemos, ni tampoco les decíamos mal, porque la palabra hasta nos enseña que a nuestros enemigos no le tenemos que desear mal, sino por el contrario, bendecirlos. No hay ninguna duda en esto, que Job confiaba en Dios y que iba a juzgar a los malvados. Esta segunda también parte tiene una segunda sección. Dios es todo sabio, pero los malvados a veces prosperan y los piadosos a veces sufren. Por eso a veces prosperan los que son malvados y los piadosos también a veces sufren. No todos sufren. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. En el mismo desarrollo de nuestra fe, en el crecimiento de nuestro conocimiento y relación personal con Dios, podemos sacar algunas cosas de un concepto de sufrimiento. Solo entendamos que es para que en el proceso nosotros, nuestra fe, decíamos desde el principio, tiene que ser probada. Entonces nuestra forma de enfrentar un problema está el gozo.
Por el gozo Jesús fue a la cruz, nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 22, pero lo seguimos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para poderlo entender un poco mejor. Dice, pero ¿quién podrá enseñarle algo a Dios si Él es quien juzga aún a los más poderosos? Una persona muere, prospera muy cómoda y segura. Dice, la viva imagen de la salud es en excelente forma y llega con vigor. El 25 dice, otra persona muere en amarga pobreza y sin haber saboreado nunca la buena vida. El 26 dice, sin embargo, a los dos se les entierra en el mismo polvo. Los mismos gusanos los comen a ambos. Aquí es importante ver que el final para todos es igual. Job ciertamente está cuestionando los caminos y la sabiduría de Dios, al no traer al juicio más pronto sobre el impío. Es decir, que él decía, pues también él, como todos, a veces queremos ver que Dios juzgue a alguien en esta tierra o en el mismo momento que está haciendo su maldad. Pero al mismo tiempo Job decía o parecía que tan injusto como el justo, vamos a decir, que el bien y el mal aparentemente tuvieran el mismo destino. Las personas que conocemos a Dios podemos tener un destino terrenal en un accidente, en una enfermedad, pero no significa que Dios esté obrando mal en nuestra vida. Solo a veces son circunstancias de vida. Algunas cuestiones son de tipo genético, sabemos, algunas cuestiones son de tipo accidentes que nos pueden, descuidos que pueden llevarnos a una situación fatal. Pero lo importante es que Job decía que el destino del cuerpo está solo en la tierra y no trasciende a la eternidad, porque el polvo vuelve a la tierra. Y eso es algo que nosotros sabemos, que el malvado cuando muera, su cuerpo se quedará aquí. Nosotros gozaremos de una eternidad con Cristo. Ellos estarán en una eternidad muy diferente y sabemos que eso no nos corresponde a nosotros juzgar. Bueno, en esta segunda parte hay una tercera sección y va a ser del versículo 27 al 34. Dice, Job desafía las palabras vacías de sus amigos. El 27 dice, miren, yo sé lo que están pensando, conozco los planes que traman contra mí. Me hablarán de gente rica y malvada, cuyas casas desaparecieron a causa de sus pecados. Pero pregunten a los que han visto mucho mundo y ellos les dirán la verdad. Los malvados se salvan en tiempos de calamidad y se les permite escapar del desastre. Voy a hacer una pausa aquí porque sí me gustaría expresarlo como dice la Reina Valera. Y el 29 y 30 dice, ¿no han preguntado a los que pasan por los caminos y no han conocido su respuesta que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardado será en el día de la ira. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que así como Dios nos puede guardar a nosotros de que las acechanzas de Satanás o los problemas o las circunstancias que vengan para destruir nuestra relación con Dios nos puede guardar. Pero aquellos que persisten en su maldad o estar alejados de Dios, también, Dios de alguna manera no es que los guarden en el mismo sentido a nosotros, pero guardado será el día de la ira, es decir, el día en que ellos reciban por sus actos, por sus intenciones, por sus hechos que no van a trascender en una vida eterna. El versículo 31 dice, nadie los critica abiertamente ni les dan su merecido por lo que hicieron. Cuando los llevan a la tumba, una guardia de honor vigila su sepultura. Un gran cortejo fúnebre va al cementerio. Muchos presentan sus respetos cuando los sepultan y descansan en paz bajo tierra. ¿Cómo podrán consolarme sus frases huecas? Todas sus explicaciones
son mentiras. Job así termina diciéndole a sus amigos. ¿Por qué? Porque sus amigos, ellos decían que el malvado tenía una muerte segura y una muerte pronta. Y Job les decía, no pueden. Por eso todo este capítulo 21, Job le está diciendo, los malvados pueden vivir, pueden tener hijos, les puede ir bien en esta tierra, pero un día Dios también los va a juzgar. En resumen, vemos que la respuesta de Job fue muy buena, especialmente a Zofar. Solo que aún estaba, como les decía desde el principio, estaba tratando de justificarse a sí mismo. Tampoco no vemos que no hay ningún pensamiento de arrepentimiento en esta respuesta de Job, porque Job hablaba de él, no en esa circunstancia que él necesitaba de consuelo y que no llegaba a través de sus amigos, pues él contestaba en sus fuerzas también, pero con el conocimiento que tenía de Dios. No estaba errado, solo es que su intención, no en ese momento, ya conoceremos en esta historia más adelante qué fue lo que Dios le mostró, pero todavía nos faltan algunos capítulos. Dios tiene su día para el juicio de los malvados. Él permitirá al pecador pasársela en grande. ¿Por qué es eso? Lo permite. Si es eso que Él quiere hacer en esa tierra, pues muchas veces Dios los deja hacer, andar en los caminos de su corazón, y eso nos enseña la palabra en Eclesiastés. Podemos andar en los caminos de nuestro corazón, pero sobre toda cosa Dios nos va a juzgar. Especialmente sabemos que Dios es misericordioso y paciente. La bondad y la paciencia de Dios deberían llevar a las personas al arrepentimiento, pero muchas de ellas no entienden ni esa bondad. Y a veces algunos de nosotros podemos no estar entendiendo la bondad y la bendición que hay en nosotros, que Dios ha puesto. Compartimos el amor de Dios a veces en nuestro entendimiento, pero volvamos a esas enseñanzas que la palabra siempre nos da. Entonces la forma de compartir la palabra de Dios viene a través de las enseñanzas, de poder ver la bondad y la paciencia de Dios. Hay mucha gente que en este mundo necesita conocer del amor de Dios, y Dios nos ha escogido para hacer eso. Él a través también de eso nos va a consolar en nuestras situaciones que nosotros padecemos. Bueno, hay 3 consejos de por qué hacer el bien a pesar de que alguien nos agreda, a pesar de que alguien nos cuestione, nos acuse o demerite nuestra fe en momentos a lo mejor de aflicción o de tristeza, o a lo mejor también en algunos momentos que estemos bien. Nos van a cuestionar, y es importante que nosotros veamos estas 3 actitudes que nos enseña la palabra de Dios. Primero es vencer el mal haciendo el bien. Romanos 12, en los versículos del 17 al 21, solamente voy a leer 3. Dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y el último versículo, el 21, de los que estamos meditando: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y eso es lo que Dios nos pide, que hagamos el bien. Job hizo el bien, no hizo el mal. ¿Les contestó a sus amigos? Sí. Pero es importante que nosotros estamos listos para vencer ese mal haciendo el bien. El segundo consejo es sufrir por hacer el bien. Y esto está en Primera de Pedro, capítulo 3, de los versículos 13 al 17. Y dice: ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Recuerden que al principio hablamos también un poquito de que nuestra fe es probada. ¿Quién querrá hacerles daño nuevamente si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor
de su vida. Eso es bien importante. Cuando tengamos una acechanza, así como cuestionaban, lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios, dice la palabra, y resistamos al diablo. Entonces, en nuestra mente tiene que estar esa adoración, decirle al Señor, ayúdame, tú eres el único que me puedes ayudar. Si alguien les pregunta, continúa diciendo este versículo 15, acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Y eso es muy importante. Por eso entendamos que nosotros lo que vamos aprendiendo de esta palabra, y no solo estamos aprendiendo de la palabra, sino de lo que hace la palabra en nosotros, estemos listos para dar una explicación. El versículo 16 dice, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia, entonces si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver que la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. ¿Se fijan? Job, su vida pertenecía a Dios y nuestra vida pertenece a Cristo. Recuerden, dice el versículo 17, que es mejor sufrir por hacer el bien si eso es lo que Dios quiere. Si eso es lo que Dios quiere. Es decir, a lo mejor la circunstancia, la prueba o lo que pasamos no fue una circunstancia que Dios eligió para nuestra vida. Pues puede ser algún error, puede ser algún pecado, pero la palabra nos está diciendo que es mejor sufrir al hacer el bien. Que nosotros cambiemos de rumbo, nos volvamos a Dios y hagamos el bien. Si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Hacer el mal trae un sufrimiento. Y eso es importante que lo entendamos, que los amigos de Job no lo entendían. Ellos pensaban que no iban a vivir estas personas malvadas. Sin embargo, nosotros podemos entender que el que esté haciendo el mal, algún momento Dios va a juzgar esta parte. Y el tercer consejo es sembrar haciendo el bien a todos para recibir una cosecha de abundantes bendiciones. Gálatas 6 nos dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo segaremos, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Lo voy a repetir, así que no nos cansemos de hacer el bien. Es decir, que el bien siempre va a estar por el mal de lo que nosotros hacemos. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Para no darnos por vencido tenemos que perseverar en esa fe. Y el versículo 10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Pero nos hace una recomendación, en especial a los de la familia de la fe. Los de la familia de la fe formamos el cuerpo de Cristo y somos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, ¿se acuerdan que de lo que decíamos al principio de Romanos 8:28, cuando decía, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Y decíamos que somos llamados por Él. Y continuemos diciendo lo que está en el versículo 35 en la Nueva Traducción Viviente, lo vamos a leer, y dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. Y nos vamos a saltar al versículo 38 y dice, yo estoy convencido. Pablo quiere que nosotros también estemos convencidos que a pesar de la circunstancia, perseguidos, pasamos por hambre, estamos en la miseria o en peligro, amenaza de muerte, circunstancias que el enemigo quiere hacer en nosotros, tenemos que tener esta seguridad en nosotros, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Dios no se va a separar de nosotros, Dios no va a abandonarnos solo si nosotros lo abandonamos a Él. Dice, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios. Estos demonios son gobernantes de nuestra vida, es lo que está diciendo. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas,
ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esta palabra también en nosotros sea una verdad. Job nos está dando una muestra, llevamos 21 capítulos, vamos casi a la mitad. Pero nos está dando una muestra de esa perseverancia y no abandonar. Por lo tanto, nosotros también en estos versículos que leemos de Romanos, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios, y eso tiene que ser una certeza, pero esa certeza va a venir con el conocimiento que tengamos de Él, en la medida en que desarrollemos nuestra fe en una relación personal con Él. Gracias por estar con nosotros y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu palabra es verdad. Señor, que en la verdad podamos encontrar entendimiento, que tu Hijo sea formado en nosotros y que podamos responder, Señor, en cualquier circunstancia que nos encontremos o en cualquier circunstancia que pruebe nuestra fe, podamos encontrar una respuesta haciendo el bien a otros, aunque ellos nos hayan hecho un mal. Señor, ayúdanos a vivir una vida mejor, una vida en paz con los demás, una vida que nuestra fe esté cimentada en el conocimiento y amor a ti. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión, por este tiempo de estudio, por este tiempo, Señor, que podemos darnos cuenta que Job era un hombre íntegro, un hombre tuyo, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias, bendice, Señor, también nuestro corazón que esté contento con lo que tú nos das, Señor, independientemente de lo que puedan ver nuestros ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.